No, ¿por qué lo borran? A ver. 5 casos reales en los cuales se basaron las películas más aterradoras. Annabelle. Todo comenzó cuando una chica recibió por su cumpleaños un regalo de su madre, el cual era una muñeca de trapo con hilos rojos como cabellos y una nariz triangular. La chica era enfermera y vivía en un apartamento con su mejor amiga. Al poco tiempo de esto, empezaron a suceder cosas extrañas, y es que siempre que las jóvenes llegaban a su hogar, encontraban a la muñeca en diferentes posiciones de cómo la dejaron. Luego de esto, cuando ellas no estaban con la muñeca, esta comenzaba a moverse de un lugar a otro, para después dejar mensajes escritos en un pergamino. Los mensajes decían: ayúdanos. Tras estas manifestaciones paranormales, las chicas decidieron llamar a una medium, quien pudo contactar con el espíritu, quien decía llamarse Annabelle Higgins, una niña de 7 años, la cual había muerto en la propiedad antes de que los apartamentos fueran construidos. Annabelle les hizo saber que lo único que quería era ser amada, y les preguntó que si se podía quedar con ellas. Las chicas aceptaron, pero esta fue su maldición, porque a partir de ahí, la muñeca las empezó a atacar. Fue entonces que las enfermeras contactaron a un sacerdote, el cual al conocer el caso, decidió hablar a unos investigadores. Esos eran los Warren, los cuales empezaron a investigar el caso y descartaron la posibilidad de que las jóvenes se mudaran de apartamento, ya que no era tan fácil deshacerse de Annabelle. Además, les revelaron que dentro de la muñeca no había un espíritu, sino un demonio. Es así que se realizó un exorcismo en el apartamento, el cual liberó a las jóvenes, pero en cambio la muñeca nunca fue completamente liberada, pues el demonio se había vinculado a ella. Actualmente Annabelle se encuentra encerrada en una caja con vidrio, en el Museo de Ocultismo de los Warren, y cada semana un padre va a bendecirla, para así poder detener al demonio que está dentro de ella. Eso. A muchos les asusta eso, el payaso diabólico, pero la historia verdadera es mucho más aterradora. John Wayne Gacy tuvo una infancia difícil. Su alcohólico padre lo golpeaba constantemente y había sido abusado por un amigo de la familia. Aún así, cuando creció, John se convirtió en lo que parecía ser un ciudadano ejemplar. Era director de una empresa importante, estaba casado, le encantaba participar en obras sociales y además era el payaso Pogo, un personaje muy reconocido en Illinois, el cual asistía a desfiles y fiestas infantiles. Lo que las personas no sabían es que tras esa amable sonrisa no había bondad, sino perversión y maldad. Es así que entre 1972 y 1978, John abusó y mató a 33 niños y jóvenes. Generalmente amarraba a sus víctimas, luego las torturaba, después abusaba de ellas y finalmente los mataba. 29 de las víctimas fueron enterradas en su propia casa y los otros 4 lanzados a un río. En 1994, John fue condenado a muerte, aplicándole una inyección letal, y murió sin mostrar ningún arrepentimiento. Sus últimas palabras fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. ¿Dónde están los otros? Dejando ver que había matado a muchos más. Chucky. Tal vez pienses que los muñecos diabólicos no existen, pero tal vez después de escuchar esto cambies de opinión. Hace ya muchos años en Florida, Robert Eugene Otto recibió un muñeco hecho a mano de una de sus sirvientas, la cual se decía practicaba brujería. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que este no era solo un juguete, sino era un muñeco con vida propia, a quien Eugene decidió llamarlo como él, Robert. En cambio, a partir de ese momento, el niño pidió a todos que lo llamaran Eugene. Con la llegada de Robert, empezaron a suceder fenómenos paranormales en la casa. Las cosas volaban y se estrellaban contra la pared. El niño decía que era el muñeco, pero cuando Eugene creció, se convirtió en un reconocido pintor, el cual siempre pintaba los cuadros a solas con Robert, el muñeco. Además, Eugene siempre atribuyó su talento a Robert. Después de que Eugene muriera, Robert pasó a las manos de los nuevos propietarios de la casa, quienes tenían una hija de 10 años, la cual al principio estaba fascinada con el muñeco, hasta que un día Robert trató de matarla. Actualmente Robert vive en un museo en Florida. Según cuentan, todo aquel que quiera una foto con él tiene que pedirle permiso antes, porque si no, las consecuencias podrían ser muy graves. Freddy. Pesadilla en la calle del infierno traumó a toda una generación. La cinta nos mostraba a Freddy, un violento asesino, el cual acechaba a sus víctimas dentro de sus sueños, haciendo que dormir se transformara en un peligro. Aunque la trama parecía muy fantasiosa, su creador reveló que se inspiró en una historia real. Esta comenzaría cuando por una guerra varios habitantes de Laos, un país de Asia, tuvieron que escapar a Estados Unidos. Cuando llegaron a América, la vida se tornó muy difícil para ellos, ya que apenas hablaban inglés. Aún así, intentaron adaptarse a este nuevo mundo, pero entonces
Entonces, algunos de ellos comenzaron a morir en sus sueños. El primer caso documentado de esto ocurrió en 1977, cuando un hombre trabajador y de buen estado físico falleció inexplicablemente mientras sufría terribles pesadillas. Extrañamente, al hacerse la autopsia de él, no encontraron nada extraño. Además, este caso solo sería el comienzo de decenas de muertes de la misma naturaleza. Y es que en el transcurso de 5 años, decenas de jóvenes murieron de forma similar. Y es que, de acuerdo a testigos, antes de morir estas personas gemían y parecían desesperadas en medio de sus sueños. Esta situación comenzó a alarmar a toda la comunidad de inmigrantes de Laos en Estados Unidos. Ante el desconcierto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos comenzaron a realizar investigaciones para poder determinar una causa, pero no encontraron nada. Luego de esto, aparecieron otros casos similares en Asia. De hecho, había investigadores que afirmaban que miles de asiáticos habían muerto por causas similares, repitiendo siempre el mismo patrón. Jóvenes sanos, menores de 35 años, que morían en sus sueños. Ahora bien, después de esta época, las muertes por este síndrome disminuyeron, hasta casi desaparecer. Aún así, hoy en día, el síndrome de muerte súbita e inesperada